Bienvenidos a todos a este webinar del Cities Talk Nature Business Insights, una serie sobre hallazgos de negocio, información empresarial. Estamos hablando acerca de experiencias de contratación pública y tenemos 1 hora y media frente a nosotros con dos invitados para tener una conversación acerca del tema. Este Esta es la cuarta de una serie de 6 webinars. Pueden ver que los temas previos que tuvimos antes, al principio del año, y regresaré al final para anticipo que participaremos en las siguientes dos webinars al inicio del año que viene. Y una breve cobertura, un marco sobre el tema. Esta serie es parte de un proyecto de investigación donde buscamos a la mezcla de políticas para promover soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades, especialmente en el sector privado. Y por medio de una serie de entrevistas y conversaciones, ah, nos dimos cuenta de que hay aspectos de la mezcla de políticas, tiene que ver mucho con las reglas de contratación. Si vemos la tipología de las soluciones basadas en naturaleza, tienen que ver mucho con los instrumentos financieros, y también las reglas de contratación pública son la institución o tipo de gobernanza que se une a los reglamentos y reglamentos del mercado. Los otros instrumentos, por supuesto, están relacionados a la comunicación, difusión y también a instrumentos corporativos, colaboraciones públicas, reglas de contratación pública, por supuesto, pueden movilizarse y conectarse a todo este tipo de incentivos ah, que son para promover las SBNs, para que haya un panorama más nivelado y justo. Si tomamos un punto de vista económico y pensamos sobre los ingresos potenciales y beneficios potenciales generados en el lado izquierdo de las SBNs, los costos de desarrolladores para desarrolladores públicos y entre empresas públicas, y en el lado derecho son los ingresos, flujos de ingresos de soluciones crisis y sus costos. Y obviamente estas van a variar, pero en muchos casos las SBNs pueden ser más efectivas económicamente y en algunos casos pueden tener múltiples beneficios en términos económicos también. Pero no hay manera de saber esto sin detallar estos detalles en un proceso de contratación pública para nivelar el ambiente con estas propuestas de diseño. Entonces, la conversación de hoy va a hablar sobre cuáles deberían ser estos criterios con los sistemas y tenemos a dos presentadores hoy. Nos encantaría tener sus preguntas para los presentadores para guiar nuestra conversación. También les hemos pedido a ellos cómo hacer que los criterios de la contratación pública, cómo han sido en experiencia de ellos, cómo am, han sido en sus proyectos exitosos, cómo los ha afectado y qué reglas de contratación pública pueden nivelar el campo de juego entre las soluciones a crisis más aún. Entonces tenemos a Nicolás Salmón de Yes Innovation para hablar sobre sus experiencias en Ecuador, en Latinoamérica. Y tenemos a Marcin Gaira de Gaira Arquitectura y Arquitectura AKG, y va a hablar, él tiene experiencia en Polonia. Y después de la presentación van a haber preguntas, un cierre de comentarios para el futuro, para el próximo webinar.
Entonces me encantaría presentarles a Nicolás Salmen, es el cofundador y gerente general de Yes Innovation. Es una empresa SBN en Quito, Ecuador. Se especializa en planificación y diseño de infraestructuras verdes en ciudades. Y le voy ahora darle la sala. Nicolás, adelante, puedes proceder. Dejaré de compartir y la sala es tuya. Ok, gracias, David. Voy a tomar la oportunidad de que tenemos la traducción en español para hablar en español. Mi presentación también está en español. Entonces, para los colegas de América Latina, me voy a permitir hablar en español. Bueno, ya deberían ver mi presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de compartir nuestras experiencias que tuvimos principalmente en Ecuador con la compra de soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros somos Yes Innovation, somos una empresa de arquitectura y urbanismo con un enfoque hacia la resiliencia y hasta la transición ecológica urbana. Estamos basados en Quito, tenemos una relación un poco particular con Francia porque tenemos un poco de actividad ahí y somos una empresa que tiene una vocación más allá de lo económico en una vocación social y ambiental, ¿no? Y estamos trabajando en una certificación B ahora mismo. Bueno, tenemos un equipo, ahora somos, bueno, oscilamos entre 10 y 15 personas, tratamos de agrupar gente de diferentes perfiles y en particular trabajando con soluciones basadas en la naturaleza nos hemos dado cuenta que tener abogados, tener biólogos, tener geógrafos era súper importante, además el equipo tradicional de arquitectos que tenemos. Entonces, nuestra actividad principal es la planificación ecológica, con un enfoque hacia la resiliencia urbana, hacia las soluciones basadas en la naturaleza, hacia la infraestructura verde. Y lo hacemos desde la planificación global hasta la planificación de barrios o de, digamos, de unidades urbanísticas más pragmáticas, más pequeñas. Tenemos una actividad de arquitectura o más bien de diseño, porque también, bueno, hacemos diseño y construimos edificios, pero también lo hacemos en espacios públicos. Entonces, esa actividad de diseño es importante para nosotros para darnos cuenta de los requisitos del terreno cuando planificamos, cuando diseñamos. Entonces, siempre tenemos algunas obras en curso. Y una tercera actividad que está un poco paralela, que es una actividad de innovación tecnológica, donde desarrollamos y proponemos ciertos productos. Entonces, desde 2016 que estamos en Ecuador, hemos generado como dos startups que proponen productos. Ustedes ven alguno de los productos, que es un aislante que fabricamos con material de biofuentes. Y bueno, también esos desarrollos más tecnológicos de productos, que todos se basan en la naturaleza también, igual nos ayudan a entender un poco cómo funciona el mercado, lo que necesita y cómo se desempeña. Trabajamos en esos cuatro proyectos internacionales que son proyectos de investigación. Tres de ellos vienen financiados por la Unión Europea y el tercero por la Agencia Francesa de Desarrollo. Y los cuatro se enfocan en soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, estos proyectos de investigación nos permiten entender los mecanismos, los conceptos, desarrollar herramientas, experimentar nos hacen avanzar en esos procesos de cómo implementar más naturaleza urbana. Y del otro lado tenemos diversas aplicaciones en Ecuador, en ciudades del Ecuador, eh, tanto a nivel de planificación como a nivel de diseño y de implementación de proyectos en marcos un poco diversos. Y les voy a presentar algunos ejemplos que justamente reflejan bueno, nuestras experiencias con ese tema de la compra pública. Voy a iniciar con el mejor esquema, según nuestra experiencia, lo que ha sido lo más eficiente, lo más operacional, que ha sido cuando, bueno, saben que la cooperación internacional es muy presente en América Latina, trabaja mucho con las ciudades,
y en particular cuando tratamos de cambio climático, cuando tratamos de infraestructura verde, de soluciones basadas en la naturaleza, la cooperación internacional es muy presente y dispone de financiamientos. Entonces, en varios proyectos fue la cooperación internacional quien había captado fondos específicos y quienes generaron los proyectos, financiándoles, organizándoles en cooperación con los municipios de las zonas en particular. Pero el proyecto venía de la cooperación internacional y al final ellos, bueno, con sus estatus bastante particulares, uh, que son semipúblicos, semiprivados, pero con sistemas de compra que son relativamente similar al sector privado, ¿no? En el sentido que la compra es bastante abierta y eficiente en su proceso. Entonces, para nosotros ese sistema, tener la cooperación que invierte y que controla el proceso, el municipio que es un socio clave, que da las autorizaciones, que valida los requisitos, que valida las propuestas, que proporciona los terrenos, por supuesto, y la comunidad como tercer actor vía los procesos participativos, y nosotros como un operador de todo el proyecto, hacer que se concretice y que se traduzca en planos y en acciones en el terreno, ese funcionamiento va muy bien. La compra después directa del municipio les voy a presentar otra experiencia después. Un ejemplo de ese esquema, de los varios que tuvimos, es ese trabajo que hicimos al inicio de este año en Esmeraldas para concretizar uno de los proyectos del Plan de Infraestructura Verde. Esmeraldas es una ciudad que está al norte del Ecuador, en la costa, y que tiene un contexto tanto urbano como natural bastante particular, muy interesante desde el punto de vista ambiental, pero también con muchísimas presiones de la parte urbana y una exposición a riesgos múltiples que es bastante única. Hace 3 años hicimos el plan de infraestructura verde para la ciudad y en ese plan, bueno, presentamos una serie de proyectos y programas y uno de ellos era ese, ¿no? Era definir para la parte del colinado que tiene la ciudad y las problemáticas de exposición a deslizamiento que tiene la población en esa zona de colinado. Entonces ahí definimos una zona de franja de resiliencia donde proponíamos implementar ciertas medidas particulares de protección y principalmente utilizando soluciones basadas en la naturaleza. Entonces esa era la propuesta de proyecto que se aplica en realidad en toda la zona de Colinado, que es una zona bien extensa en Esmeraldas. Y el PNUD que nos contrató en ese momento y de nuevo al inicio bueno, al final de 2022, nos llamó para concretizar uno de sus proyectos, ¿no? Entonces ahí ven la zona que se definió, que es una zona entre Río y Colinado, digamos, donde ya ha habido deslizamientos y donde los riesgos siguen importantes. Entonces, bueno, ahí no voy a entrar en los detalles muy específicos de la zona, pero bueno, hicimos todo un trabajo de identificación de los riesgos, de entendimiento. Nos juntamos con un equipo de ingenieros de geología, de geotécnica, para entender las dinámicas del suelo y las dinámicas de los riesgos de deslizamiento. Trabajamos también con la población, tanto en la parte de arriba, en la parte alta del colinado, como en la parte baja, cerca del río, ambos relacionados, o sea, sin contactos directos, pero relacionados con ese riesgo de deslizamiento, para entender cuáles eran las dinámicas. Y al final de ese proceso de trabajo, entre ingeniería verde e ingeniería tradicional gris, digamos, llegamos a esa propuesta de intervención en esa zona donde ya hubo deslizamientos, pero donde vinimos completar. Entonces ahí ven elementos que son, bueno, los C1, C2, C3, C4 son elementos urbanos que eran eh, o sea, con el objetivo principal de atraer a la población al proyecto y de hacer que la población se pueda entender por qué hacemos ese proyecto y pueda encontrar también en nuevos objetos urbanos un nuevo interés.
además de las otras soluciones que son más bien técnicas y un poco escondidas y que ocurren todos en el pendiente, que son soluciones, con tal vez un poco más de detalles aquí, que combinan verde y gris, ¿no? Entonces hay todo un abanico de soluciones para cosechar la escorrentia de la zona, de la parte alta, y guiarla hacia circuitos de drenajes para evitar que haya infiltración en el pendiente de esa zona. Y después hay un conjunto de núcleos de vegetación que vienen a reforzar el pendiente y anclarle poco a poco en el tiempo. Hay terrazamientos y en una zona particularmente propicia a riesgo, ahí hicimos anclajes tradicionales de la ingeniería tradicional, entonces anclajes metálicos, un poco de elementos de hormigón también para estabilizar una zona crítica. Y de nuevo en la parte baja hay elementos urbanos que también vienen a contar el ciclo del agua, ya que el agua es el principal vector del riesgo de deslizamiento. Entonces, ese proyecto lo terminamos al inicio de este año, en esta fase de diseño, y ahora PNUD está trabajando en una contratación de diseños finales y construcción que se iba a lanzar al final de este año, supongo que será para el inicio del próximo año ahora. Pero quiero decir que esa cooperación tripartita es bastante eficiente y permite concretar rápidamente los procesos, en particular cuando integran así una doble dimensión entre verde y gris. Bueno, paso esas imágenes. Otra iniciativa que tuvimos es que es un proyecto, bueno, una iniciativa que era de compra directa desde el municipio de Quito en 2020. Entonces, en un momento aún bastante pionero, ¿no? Para hablar de soluciones basadas en la naturaleza. Y teníamos una colaboración estrecha con una de las administraciones zonales de la ciudad, la del norte, quien nos llevó a visitar ese lugar, que es el borde del volcán Pululagua, al norte de Quito, donde se instaló hace 15 años esos atrapanieblas, ¿no? Entonces es una zona donde hay todos los días la niebla que viene del volcán más abajo a partir de una cierta hora. Y entonces esos atrapanieblas funcionan muy bien en esa zona desde más de 15 años. Y la idea de la administración zonal era replicar este tipo de sistema, además de otros, en otras zonas del norte del distrito metropolitano de Quito. Entonces nos llamaron, hablamos varias veces del contenido de esa licitación en su parte técnica y lanzaron la licitación. Y esa licitación eh, era un híbrido entre requisitos para gente que sabía de infraestructura verde, tanto en conocimiento y en experiencia. Entonces nosotros encargábamos muy bien ahí, pero también requisitos de ingeniería tradicional en cuanto a material, en cuanto a organización, pedían ciertas camionetas, ciertos materiales, y nosotros, por ejemplo, no encargábamos nada en esto, ¿no? Y al final eh, no, nos presentamos y no funcionó. Supimos que no funcionó la licitación, se canceló, quedó desierta porque justamente todas las entidades que estaban interesadas eh, tenían un lado que le faltaba, ¿no? Entonces, o la parte verde o la parte gris. Entonces, eso como que nos hizo un aprendizaje también a nosotros como actor de cómo teníamos que estructurarnos para poder contestar a este tipo de pedidos y que aún teníamos un poco de trabajo de estructuración, digamos, pendiente para llegar a contestar así. Y bueno, como estábamos en diálogo con el municipio también, fue un aprendizaje para ellos para estructurar de modo un poco diverso las licitaciones. Otra experiencia que tuvimos fue en el marco del proyecto Clever Cities, que es uno de esos proyectos europeos que duró 5 años, acaba de terminarse ahora. Y en Quito, bueno, nosotros estábamos socios del proyecto, el municipio de Quito también estaba socio del proyecto y teníamos como barrio piloto este barrio que se llama San Enrique de Velasco. Y en algún momento del proceso de codiseño, que fue el principal objetivo del proyecto en Quito, codiseñar espacios con SBN en el barrio,
La población nos dijo que tenían muchísimo interés a que algo pase en esa calle G, esa calle que ven, por su falta de pavimento, los problemas de escorrencia que ven, que generan, o sea, que tendían a destrozar la calzada, etcétera. Entonces, nosotros no teníamos interés en pavimentar, no es nuestro tema, pero sí les propusimos intervenir con soluciones basadas en la naturaleza para tratar de gestionar la escorencia. Pero bueno, fue un proceso con sorpresas, como van a ver. Entonces, bueno, hicimos un codiseño con ellos, les propusimos unos jardines de lluvia, gestionar la escorencia que viene de las casas vecinas, hicimos algunas perspectivas así como para traducir las intenciones que hablamos en varias reuniones. Nos reunimos con los vecinos en la calle misma y para codiseñar y lanzamos un fin de semana la Minga, entonces, que es un proceso típico participativo que existe en Ecuador con los vecinos. Entonces lanzamos ese proceso. Teníamos poco presupuesto, entonces implementamos un sistema bastante low-tech con materiales económicos y disponibles localmente y que puedan replicar los vecinos, ¿no? Entonces, por eso utilizamos ladrillos. No fue la mejor elección, nos dimos cuenta después, pero bueno, también era parte del proceso de probar eso. Entonces, instalamos una decena de jardines de lluvia así, con zanjas que permitían captar la escorrencia y funcionó bastante bien, rápidamente se inundaron y se desarrolló la vegetación. Bueno, los primeros meses fueron interesantes. Pero tuvimos un acontecimiento, es que al mismo momento que estábamos desarrollando el proceso, nos dimos cuenta que existía eh, la normativa local, la normativa del barrio, en realidad, un documento que se llama el trazado vial, entonces que define la configuración de las vías en el barrio en cuanto a su perfil técnico, ¿no? Entonces, el perfil de la acera, el perfil de la vía y si existe arbolado, por ejemplo, o no. Y en esa normativa que se estableció en 1985, no se prevé ningún árbol. Solo en dos pasajes, que son dos calles muy pequeñas, se prevé que haya árboles en la mitad del pasaje, lo que en realidad no es factible porque la gente circula con autos en esos pasajes. Y en todas las otras calles, sea la vía principal, sea las vías secundarias, no es posible integrar arbolado porque esa norma dice que no se debe hacer así. Y nos dimos cuenta que aunque el municipio estaba involucrado en ese proyecto Clever Cities, aunque había toda la voluntad para integrar arbolado urbano, llegó un momento que lo que mandó fue esa normativa y desde la administración zonal, que era también nuestro socio en el proyecto, nos indicaron que los árboles que habíamos plantado eran árboles ilegales. Entonces nos dijeron, su implementación es ilegal y no puede ir así. Sí, bueno, esta calle está un poco abandonada, entonces pensábamos que no iba a pasar nada, pero el mismo barrio había ganado un presupuesto participativo, o sea, ese es uno de los procesos que tiene la ciudad para otorgar presupuestos a los barrios. Ese barrio había pedido un presupuesto para esta calle y lo ganó, ¿no? Casi al mismo tiempo que hacíamos ese proyecto de jardines de lluvia. Entonces, bueno, la gente claramente estaba interesada en que se haga ese pavimento. Entonces se lanzaron las obras. Nosotros intentamos negociar que esas obras de pavimento puedan hacerse junto con los jardines de lluvia y el arbolado que habíamos implantado, pero esa norma del trazado vial impuso que no se podía hacer. Ya se había lanzado la contratación pública y la contratación pública respectaba estrictamente esa norma, ¿no? Entonces se lanzó así, se desmontaron los jardines de lluvia, más o menos 6 meses después que los habíamos implementado. Los mismos vecinos recuperaron las plantas para guardarlas y después se pavimentó. Entonces ahora tienen una linda calle
que no tiene ninguna gestión del agua de escorrencia. Hemos regresado al viejo sistema de descargar todo en el alcantarillado. La buena sorpresa fue que los mismos vecinos volvieron a poner los árboles después, ¿no? Entonces, igual siguen siendo ilegales, pero los pusieron los vecinos, no siguiendo las técnicas de jardines de lluvia, entonces no hay esa conexión con la escorrencia, pero bueno, por lo menos pasó eso. Entonces, ese proyecto para nosotros fue clave en ese aprendizaje que hay que tener mucho cuidado con la norma de muy bajo nivel, porque nos dimos cuenta que esa norma era utilizada por muchísima gente en el municipio y en particular por la gente que cada día hace intervenciones en las calles, en particular las intervenciones de mantenimiento. Y que al final, aunque haya grandes estrategias en la ciudad para proporcionar arbolado, para utilizar infraestructura verde, para utilizar esa naturaleza urbana para gestionar las problemáticas de exposición a riesgo que tiene la ciudad, lo que importa es esa normativa de bajo nivel. Eso fue una de las consideraciones que tuvimos en esa guía que estamos ahora terminando, que es una guía que también hemos generado en el marco del proyecto Clever Cities, que es una guía para implementar soluciones basadas en la naturaleza en Quito, ¿no? Entonces, estamos a pocos días de publicarla. Y para hacer esa guía, bueno, teníamos experiencia del barrio, hicimos una serie de talleres también con los actores de la ciudad, tratando de entender quién hacía diseños, quién hacía implementaciones en las calles de la ciudad y en los espacios públicos de la ciudad. Nos dimos cuenta que había, bueno, hay un operador, hay una empresa pública de obras públicas que todos los días hace obras, pero también hay diversas entidades, empresas públicas municipales que hacen una obra en un rincón de la ciudad, en un parque, etc. Entonces, delante de esa multiplicidad de actores, nos tratamos de reunirnos con ellos y entender cómo ellos trabajaban, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta bueno, por ejemplo, esa normativa de bajo nivel, esos trazados viales son realmente claves y que esos mandan cuando se hace un diseño. Entonces, cuando se hace el diseño, cuando se hace una licitación, es esa normativa que manda, aunque haya una estrategia de alto nivel que diga lo contrario. Después nos dimos cuenta también que tenían bases de datos específicas y que cuando en esas bases de datos no había una solución, por ejemplo, hablamos del mismo jardín de lluvia, ¿no? Entonces, si en esa base de datos no hay jardín de lluvia, el operador tiene que pedir 3 cotizaciones a 3 proveedores. Entonces, tiene que buscar proveedores, llamarles, pedir 3 cotizaciones, recibirles, analizarles y generar ese nuevo producto, digamos, en la base de datos. Entonces, como los operadores no tienen el tiempo de hacer esto, simplemente utilizan lo que tienen en la base de datos, que son sistemas tradicionales para hacer una vía, típicamente bordillos, etcétera, lo que se utiliza siempre. Entonces, esa parte práctica nos dimos cuenta que era clave. También nos indicaron que en los procesos de licitación poco tiempo tienen los funcionarios para elaborar los TDRs, para definir los planos, y nos pidieron claramente que proporcionemos planos de soluciones que se puedan replicar, que se puedan tal vez adaptar, modificar, pero que sirvan de base. Nos indicaron también que faltaban de precios de referencia. Es igual, para integrar en esas bases de datos, precios de referencia que les permita elaborar los proyectos con elementos. Entonces, cuando hicimos esa guía, justo coincidimos con un trabajo que estábamos desarrollando en Interlace para elaborar objetos 3D en SketchUp. Entonces hicimos 30 SBN, 30 tipos de soluciones SBN en SketchUp, con los planos que ven a la derecha, con dimensiones. Entonces, para que puedan servir a los practicantes como una base de diseño para copiar, pegar en una licitación o para adaptar, modificar, etcétera, ¿no? Pero que la gente se lo pueda apropiar
y nos sorprendimos que en SketchUp no había poco material en realidad que fuese soluciones basadas en la naturaleza. Hay mucha vegetación en sí, pero no SBN como una técnica un poco más compleja como esos jardines de lluvia que ven aquí, ¿no? Entonces desarrollamos 30 en el marco de Interlace y estamos ahora en un proceso de verificación para que estén oficialmente en SketchUp disponibles a partir del inicio del año próximo. Y en el marco de Clever Cities, como hacíamos esa guía para Quito, también integramos esa misma galería de objetos en la guía. Entonces, como un primer aporte, y vemos que también necesitamos estructurar un poco más esas soluciones, seguramente desarrollando normativa local, porque vemos que el sector público necesita más credibilidad para esas soluciones. La ingeniería tradicional, las soluciones grises tienen muchísima credibilidad, tienen una capacidad de cálculo muy eficiente, tanto la parte de eficiencia como la parte cargas, como la parte precios, que las soluciones basadas en la naturaleza aún no disponen, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en ese sentido, seguramente desarrollar normas para que la credibilidad y la accesibilidad a la compra pública sea mayor para este tipo de soluciones. Entonces, bueno, es una invitación con eso acabo, es una invitación a experimentar, porque para desarrollar la norma técnica necesitamos experimentar, necesitamos monitorear las soluciones y bueno, creo que es un proceso también de paso a paso. Tratamos de aportar nuestro pequeño grano de arena en esto bueno, ojalá con los colegas con el mismo empeño llegamos a avanzar. Con eso acabo, gracias. Fantástico, Anito, muy inspirador. Me gustaría invitarles a que hagan sus preguntas en el chat a la presentación de Nicolás. Sé que tengo algunas, entonces voy a arrancar. Tengo un par de preguntas, Nicolás. Una de Mencionaste de que mucho de tu trabajo se ha hecho en esta como colaboración de 3 puntos para recibir fondos, pero siempre ha involucrado la municipalidad y una de las preguntas es, ¿has visto algún desarrollo en la capacidad de las municipalidades para componer términos de referencias que quizás puedan ayudar con este tipo de colaboraciones? ¿Ha habido algún proceso de aprendizaje para componer estos términos que ha sido transferido directamente a lo que es a la compra? Sí, hay verdadero progreso en eso. Desde el primer trabajo que hicimos, probablemente con el primer plan que hicimos en Esmeraldas, desde eso, donde las ciudades trabajando de cómo aplicar los proyectos y cómo desarrollar más proyectos, hubo real progreso. Y también porque no solo es una estructuras SBN, también involucra cambio climático, riesgos am, y sobreexposición, y que es algo diverso, pero también un poco débil en el país, pero como se mencionó, está acercándose muy fuertemente y las municipalidades han tomado eso como una información importante para de verdad aprender a estructurar sus procesos con estas palabras claves asociadas a eso e involucra estructuras verdes. Y entonces creo que sí hay verdadero progreso. Estamos especialmente cercanos con la Municipalidad de Quito y vemos las dificultades que involucran. Y incorporamos el Secretariado del Medio Ambiente y ambos tienen una manera de considerar las SBN y ambos están en proceso de impulsar las capacidades, la capacidad de componer, de ir más rápido y la capacidad de abrir el proceso ah, de adquisición para apoyar a la ciudad, porque toma tiempo para, sí, para este año. Eso es muy alentador también. Otra cosa que me fascinó fue de que como una empresa
casi pequeña que voluntariamente estaban creando materiales estandarizados para soluciones SBN por el canal que open sources con bosquejos y me preguntaba si ese estándares, si hay una junta o hay una oficina de estándares que revisan su trabajo para que proceda. Se puede ser, tenemos algunos estándares para, por ejemplo, para la construcción en Quito y Ecuador. Entonces, y hay algunos, quizás no, algunos sistemas de drenaje in- están con estándares internacionales y creo que hay algunos en la región, en Brasil y en Chile. Sé que hay algunas ciudades en México que han desarrollado estándares para infraestructuras verdes. Entonces, es, está empezando, ¿no? Y cuando algunos países desarrollan estándares, es fácil desarrollar más, especialmente porque el idioma es común y también el tipo de contexto es bastante similar. Entonces, sí creo que existe esta posibilidad en para que en los próximos 10 años estos procesos de estándares locales esperamos puedan contribuir a guiar las soluciones y que eso sea parte de la propuesta para que podamos tener la ah, probabilidad máxima de lo que se puede hacer. Sí, ahí aún es bastante nuevo en el país hablar y necesitamos algo de tiempo para tener esos nuevos productos. Quería preguntar también más específicamente acerca de los documentos de procuramiento que otorgaron. ¿Tienen un diseño social o diseño social o componente social y no es hablando estrictamente sobre las SBN, pero por experiencia en elementos importantes, mi pregunta es, ¿el proceso social, ese problema del diseño es parte de lo que le han agregado? Sí, cuando tienes que hablar con personas y hablar, y ese es el consejo, si aplican el estándar, usamos una metodología, tenemos que seguirla, pero todos los proyectos que tuvimos con corporaciones internacionales requerían eso. Entonces, ha sido sistemático ahora. Entonces, estamos contentos de hacer eso. Al trabajar con las municipalidades no era tan directo, era más una propuesta como una opción. Entonces, sí, ahí se dependía más en lo que antes lo proponíamos porque pensamos que es importante y vemos el valor y lo vemos como una manera de diferenciarnos también, pero sí, aún no es sistemático directamente desde las municipalidades directamente. Bueno, genial. Aún tengo algunas preguntas, pero las voy a guardar para después porque no sé, si te gustaría, Marcín, si te gustaría hacer algunas preguntas o guardarlas para después, pero si no, creo que ya podemos. Sí, lo guardo para después. Entonces me gustaría agradecerte muchísimas, Nicolás. Fue muy inspirador y quizás sea un tema medio oscuro, pero creo que es fascinante. Y muchísimas gracias por darnos una vista detrás de las escenas desde tu perspectiva. Y ahora simplemente voy a compartir mi pantalla para presentar correctamente. Entonces, Marcin Gaira, me gustaría darte la bienvenida. Eres un graduado de la Escuela Técnica Horticultural de Males, disculpen la pronunciación, y de la Facultad de Horticultura de la Academia Agrícola de la Cracovia, su fundador de las dos empresas, Katka Arquitectura Kragobrazu
y Arquitectura AKG y fundador de la Asociación de Arquitectura ah, de la Asociación de Arquitectura del Paisaje. Está muy contento de que nos puedes acompañar hoy y anticipo oír su punto de vista y tener su compañía. Así es que adelante. Ah, sí, estoy aquí desde una ciudad bastante fría y y acabamos de empezar esta semana. Hace muchísimo frío. Ok, el progreso. Alcanzamos un progreso el año pasado en este proyecto porque hace 6 años hubo un gran cambio en nuestra ciudad. El gobierno local involucró al departamento de zonas verdes. Entonces hubo parques y pequeños campos y demás que se integraron en la ciudad. Fueron cientos de hectáreas con una administración que fue muy efectivo, porque en el pasado fue un desastre. No había soluciones basadas en la naturaleza, y durante 6 años hemos trabajado bastante en la ciudad. El primer proyecto era el del río El Pistúa, que es el río más grande de Polonia y entra a la zona central de Cracovia. Trabajamos en el Vilga, que es un río pequeño de 4 kilómetros de largo, y diseñamos un parque de 6 kilómetros al lado del río, bastante estrecho, porque como pueden ver hay una alta densidad de bloques de casas desde los 60, 80, 2000, por lo que es una zona aledaña al centro, pero y por el río dejaron de construir en esta zona. Y somos afortunados de tener todavía algo de zonas verdes. En el principio no estaba muy contento porque el cliente nos dijo, por favor, no diseñen estas zonas verdes, pero yo amo las plantas, soy jardinero, me gusta la agricultura, me gustan las plantas perennes. Entonces, diseñamos estos parques. Y traté de hablar con ellos muchas veces, pero inversionista, o sea, el departamento de zonas verdes, tenía una opinión muy fuerte. Ellos querían un parque muy natural en esta zona. Y podemos ver en la siguiente imagen que tiene una gran atmósfera el parque. Tiene también jabalíes y renos, y tienen castores también. Y como vemos en la primera diapositiva, es bastante denso, se siente como si estuviéramos en la naturaleza. Y finalmente, cuando estábamos haciendo este parque, dije, bueno, el cliente tenía toda la razón cuando entregó esta zona para ser natural, sin agregar árboles adicionales o plantas perennes. No aceptan tampoco las semillas, y tampoco aceptaban como este efecto primaveral, pero
Ahora a las personas les agrada observar la naturaleza de esta manera y hay muchos pájaros también. Es increíble escuchar cómo cantan, especialmente en la primavera. Y bueno, las personas están muy contentas y utilizamos esta zona de retención que está al lado del camino. Elevamos un poco el camino y de camino a camino eh, recolectamos agua de lluvia porque no había tubería para llevar, digamos, aguas pluviales y recolectarla. Entonces hay como una pequeña reserva para retener el agua y el agua desemboca directamente en el río posteriormente. Y estamos orgullosos de decir que nos dieron dos. Uno es para el uso de sillas de ruedas por parte de personas con discapacidad y tenemos este camino. Es una gravilla bastante sencilla y digamos que no vemos con la comunicación. Las personas se desplazan sin problema con la silla de ruedas si tienen acceso a este parque porque no hay escaleras en absoluto. Y la gravilla, digamos que no genera problemas para las personas. El segundo premio que recibimos fue de parte de la Fundación para, para la Arquitectura Paisajística de Europa por el diseño del parque. Aquí vemos algunos postes donde se acercan los pájaros, son redondos y podemos ver que hay poco mantenimiento por hacer, solamente tienen que cortar medio metro, 1 metro alrededor del camino y lo demás es naturaleza. Entonces realmente es muy económico hacer mantenimiento en este parque y a la gente les gusta. Digamos que siempre hacemos consultas públicas donde conocemos a las personas y la primera fase es preguntarle a las personas qué les gusta, cómo lo ven, el diseño que les gusta y lo que necesitan las personas. Y en la segunda reunión siempre hacer su propuesta. Recibimos retroalimentación directa de lo que les gusta y lo que no les gusta. Hay compañeros temen a estas consultas públicas, no les gusta porque a veces el ambiente es difícil con algunas personas, pero según nuestra experiencia no nos preocupamos porque normalmente las personas piden cosas muy lógicas en los parques. Entonces, diseñamos el parque como le gusta a las personas. Entonces, no nos preocupan las consultas públicas, especialmente cuando hablamos con los jóvenes, los adolescentes. Son conversaciones muy interesantes. A ellos les enorgullece mucho esta zona y sienten que diseñamos la zona para ellos, no para nosotros, porque no es nuestro jardín, es realmente del pueblo y para ellos lo diseñamos. En la siguiente imagen vemos el camino peatonal. Vemos que las personas lo usan a diario, incluso cuando cae nieve, como ahora mismo que tenemos nieve en Cracovia. Siguiente, por favor. Podemos ver la conexión entre el camino y el pequeño río que está muy cerca. Están conectados perfectamente. Siguiente. Sí, tenemos algunos miradores.
Y en estos miradores tenemos la descripción de los pájaros u otros animales de la zona. No hacemos diseños artificiales de plantas porque las personas no lo pidieron y el cliente no se enfatizó que debe estar esta naturaleza en medio de la ciudad, tanto para las personas como para la naturaleza como tal también. Las personas han estado muy contentas y vemos en el fondo que hay una zona muy grande de casas en la parte de atrás. Y en esta zona hay más o menos 100.000 habitantes en la circunferencia de 50 metros del parque. Entonces es una zona con muchas personas y eso estaba aumentando porque antes era una zona, bueno, antes era una zona un poco peligrosa, pero ahora es segura y las personas vienen a la zona. Bueno, estas son las descripciones que ponemos de los pájaros y las personas tienen tiempo para leer la información, descubrirla. También hay zonas de picnic para las familias. A veces vemos que hacen fiestas de cumpleaños y otras fiestas aquí con los niños. Y como saben, a las personas les encanta la naturaleza y la atmósfera pacífica que se ven se ve desde los apartamentos y locales y pueden participar. Bueno, este es una ciclovía para los ciclistas porque a ellos no les gusta la gravilla. Entonces, eso hicimos en esta parte. Es una ciclovía bastante larga, muy larga, de 15 kilómetros. Y atraviesa nuestro parque. Y no solamente lo disfrutan los niños, por supuesto que no. También vemos un grupo de personas mayores que vienen con frecuencia en el día y se reúnen en el parque. Entonces es un lugar muy de mucha socialización. La gente puede socializar y eso nos hace felices. Y siempre estamos eh, utilizando materiales locales. Nunca utilizamos otros tipos de árboles. Utilizamos materiales polacos. Bueno, esa sería la naturaleza. El segundo proyecto es en la mitad de la ciudad, a 500 metros del mercado, de la plaza de mercado, que es una zona muy densa. En la parte superior podemos ver el uso de estos sitios en los últimos 40 años, que fue para parking, para aparcar. Y la gente decía, no, por favor, no construyan nada aquí, solamente déjenlo verde. Y finalmente ganamos la licitación del parque y la escala, bueno, es pequeña, es menos de 1 hectárea en total. Y ganamos esta competencia hace 2 años, este concurso, perdón, y se completó este año, se finalizó este año en verano. Este proyecto también integra el agua, se colecta agua de los alrededores de los edificios
en la reserva que vamos a ver en la próxima foto. Podemos ver la alta densidad urbana de la zona porque es en la mitad del centro, y tenemos miles de árboles perennes o plantas que sembramos en esta zona, porque todo el tiempo estamos pensando en en los pequeños animales, especialmente los pájaros, que les atrae muchísimo esta zona y vienen con frecuencia a la zona y comienzan a vivir en la zona porque antes era solamente edificios. Y podemos ver aquí también este gran techo de un edificio del siglo XIX de 250 metros, y recolectamos todo el agua del techo y baja al parque. Recolectamos y limpiamos, filtramos el agua para que los niños puedan jugar en el agua especialmente, y parte de esta agua se utiliza para regar las plantas también. Sí, aquí vemos la fase de construcción. La mitad de los árboles sembrados están. Vemos una pequeña fuente, como un pequeño río, y creo que se va a terminar este año. Ya está en la fase final de construcción este parque. Si nos acercamos, construimos una reserva para el agua, para el sistema de filtración. Es un sistema natural de filtración también. Hay un sistema natural de filtración también para las plantas. Siguiente imagen. Aquí vemos la reserva, las matas. Debe tener alto pH el agua, lo más alto posible, para tener, para no tener, digamos, algas, para tener este efecto del agua que le gusta a los niños. Y también hay regulaciones que aplican a Polonia. En toda Polonia debe filtrarse el agua, eh, y es una regulación importante, es parte de la ley en Polonia, y no ponemos cloro en el agua porque no nos gusta el cloro en el agua y a los niños tampoco. Y la idea es que puedan jugar con el agua. Estamos muy orgullosos de esto porque es algo que no se ve mucho en las ciudades, que no tenga cloro el agua. Entonces, bueno, actualmente está en la fase de construcción y se reservan estas zonas para las plantas. Siguiente. Y esta es otra fase de la construcción. Tenemos dos canales, uno limpio con el agua para el parque, y eh, abajo tenemos, o atrás tenemos el canal para las plantas, para el sistema de filtración. Entonces realmente es una zona donde pueden jugar los niños. A mano izquierda vemos una plataforma de madera
como de tablas, como una cubierta que tiene un sistema de filtración y se bombea agua constantemente para poder limpiarlo. Y bueno, esto ya es hacia el final de la construcción. Vemos diferentes trabajos que han hecho. Vemos el pasto que se pone en la mitad del parque, donde se puede relajar la gente. Y siguiente, nos encantan las plantas perennes. Cooperamos con Highlands y Charlie Hasse de Edimburgo y hubo más de 20 personas involucradas en el diseño, eh, trabajando juntas. Y tenemos muchos semilleros en Polonia que utilizamos todo el tiempo para conseguir plantas perennes, más o menos 40.000 y 50.000 em, bulbos para tener este efecto forestal. Hay gran biodiversidad en nuestro proyecto. A mano derecha vemos que está elevado. Tenemos gravilla en el caminito porque a las personas les gusta el granito y superficies duras, pero principalmente se utilizó gravilla y los bordes. Vemos que son grandes porque genera una buena estructura para las personas que llegan. Hay muchos arbustos también que van a tener una forma más natural más adelante para que no sean tan cuadrados. Estos matorrales que se usan como cercas son como 6 cercas vivas que se ponen para que sea más atractivo para las personas y también para los pájaros, para evitar el uso del concreto, para que sea más bonito el diseño para las. Vemos la ceremonia de apertura en esta imagen. Realmente no es tan interesante, pero aquí vemos el parque. Creo que en otras diapositivas podemos ver el agua de los sistemas que ponemos. Aquí vemos el agua a mano derecha en la esquina y el canal, que es como un pequeño río, como un canal que desciende porque la es solamente de 4 metros de un lado a otro. Y a la gente le gusta sentarse en el parque en el verano principalmente y la gente lo utiliza mucho. Vemos el pequeño canal, tiene agua corriente que corre más o menos desde abril hasta octubre, nuestro clima, y luego lo tenemos que apagar.
entonces se va vaciando el canal, pero siempre hay plantas y agua, por supuesto, incluso cuando está congelado. Las plantas perennes son frescas. En este momento no ha florecido completamente porque es unos meses después de haberlo plantado, pero en los próximos 3 años veremos que sí van a florecer. Vamos a ver el mejor efecto, creo yo. Es un diseño que nos gusta mucho, es bastante sencillo y bueno, el canal no es muy natural, pero es bueno tener un diseño como este en el centro. Es un diseño formal que propusimos. También vemos flores densas, arbustos, árboles, matorrales. Y bueno, lo importante es que está entrando la naturaleza al centro de la ciudad. Y aquí vemos una pequeña reserva de agua que es en parte para las plantas, en parte para que los niños jueguen también. Los niños, los adolescentes y los estudiantes lo utilizan en la mañana o en la tarde incluso cuando tienen fiestas en las noches también lo usan en verano. Bueno, las plantas todavía no se ven tan bonitas porque, como les dije, esto fue unos meses después de la siembra, pero es el principio. También al final del canal tenemos un filtro natural biológico de alta densidad. Tenemos diferentes materiales en la parte em, inferior. Siguiente, por favor. Esto es a finales de otoño. Vemos que están floreciendo algunas matas perennes, crecen en estos meses. Tratamos de tener cuidado para tener un efecto rápido. Tenemos masilla en la parte inferior. Utilizamos fertilizante también para darle vida microbiológica al suelo, lo cual vemos como una parte muy importante del proceso. Eh, pero normalmente lo pensamos muy bien porque es un proceso muy complicado en el suelo y que es muy importante para nosotros también, no solamente para las plantas. Tenemos árboles trasplantados muy frescos, se plantaron este año y nos dividimos en 8 jardines específicos que tienen colores específicos. Por ejemplo, tenemos el jardín rojo, el azul, el amarillo, etcétera. Tenemos aquí una flor que es poco común en nuestra ciudad, con el clima que tiene la mayoría en esta zona climática, la mayoría de las flores comienzan a florecer en octubre. Tengo dos empresas. Una es la de diseño. Nosotros diseñamos 2 parques máximo al año. Es un equipo bastante pequeño. Y tenemos, por supuesto, una expansión del equipo. Tenemos que expandirlo porque necesitamos más especialistas.
En uno de los parques utilizamos y trabajamos con y tengo otra plan, perdón, otra empresa que trabaja en paisajismo blando y duro, que solo trabaja en Polonia. Si tienen preguntas, estaría contento de responderlas. Muchas gracias, Martín, por un diseño de mucha inspiración, un diseño maravilloso. Tenemos una pregunta en el chat de Jagapix, quien pregunta lo siguiente. Usted menciona que cuando habla con adolescentes les encanta el parque y sienten que lo diseñó para ellos. ¿Usted involucró a los jóvenes cuando trabajó en los diseños del parque? Sí, nos encanta pasar tiempo con los jóvenes adolescentes y en mi experiencia, ellos son la parte de la audiencia más cultural, porque hay señoras mayores que no son muy amables con nosotros, pero cuando hablamos con los jóvenes, nos sentimos muy felices porque tienen buena conciencia y nos dicen, recuerdan esto, recuerdan lo otro, recuerden este camino peatonal que se utiliza para las personas mayores y, por ejemplo, dicen, puede poner más ramas en esta zona o puede poner como una red alrededor de la zona donde jugamos fútbol, porque hay muchas madres con niños que juegan alrededor, entonces no es seguro cuando jugamos fútbol. O sea, tienen mucho cuidado o muestran que cuidan a la comunidad. Y he tenido experiencias muy positivas en mis conversaciones con los adolescentes. Ok, muchas gracias por esto. Hay un par de preguntas en el chat sobre los certificados. Voy a pasarle las preguntas a... Tenemos una pregunta de Nicolás, pero antes de continuar me gustaría saber sobre su experiencia con los términos de referencia, Marcín, en los concursos de estos diseños de parques. Hay dos o tres cosas que me llamaron la atención. Primero, el gran componente de diseño que tiene en el último ejemplo. Entonces seguramente fue bastante costoso, caro. Y en entrevistas anteriores he escuchado de varios arquitectos paisajísticos que a veces en los términos de referencia el componente de diseño tiene muy poco peso en los criterios. Entonces me gustaría saber si usted puede hablarnos un poco sobre tradicionalmente lo que tiene más peso en la competencia. Sí, ese es un gran problema en Polonia porque tenemos una tradición, eh, o bueno, en el concurso en Polonia normalmente hacen una licitación para el diseño inmediatamente, entonces tenemos poco efecto en el diseño, o por lo menos así fue el año pasado en Polonia, porque hay pueblos y ciudades pequeñas que escogen a un ganador por ser más económico, más barato, y esto genera problemas. Pero nos gustan estos concursos y yo sé personalmente que como propietario de la empresa, ellos no, o sea, no se trata del dinero que se gane, sino que es crear espacios para las personas y esta ha sido mi estrategia, olvidarme de la parte económica porque lo que queremos es crear el mejor diseño para el cliente y para las personas para que queden contentos. Pero por supuesto, muchas veces no es posible. Volviendo a esta pregunta, es un problema porque normalmente ganamos no por competencia. Hay un ejemplo en el que participamos en la licitación y era una licitación normal. Tuvimos que darle un buen precio al cliente y bueno, fue complicado. Ok, voy a permitirme una pregunta más, que sería primero para usted, pero también para Nicolás.
y es sobre el papel de brindar soluciones de mantenimiento post. En su experiencia, este criterio es importante cuando se trata de ganar el concurso. Usted menciona que su primer proyecto fue de bajo o poco mantenimiento. ¿Fue importante este aspecto para ganar el contrato? Sí, para hacerlo como diseñador. Digamos que no, esto no estaba en los criterios. La administración local no piensa tan anticipadamente en esto, debo decirlo. Por ejemplo, el Camino del Río, es poco usual que un cliente enfatice la naturaleza y que a su vez no requiera mucho mantenimiento. Eso es muy extraño que pase en el mercado polaco. Ok, tengo dos preguntas, una para Marcin y una para Nicolás. Quisiera preguntarle, Nicolás, si tiene conocimiento o preguntas profesionales para Marcin, o si Marcin quisiera hacerle preguntas a Nicolás. Sí, tengo una pregunta. La presentación fue muy interesante y tiene dos ejemplos muy distintos que son bonitos e inspiradores. Me pregunto cómo trabaja con sus clientes, con el municipio. Es, digamos, ellos ponen los requerimientos sobre la biodiversidad, sobre la gestión que usted presentó en su primer proyecto, o viene de parte suya como propuesta. No, sí, es mía la propuesta, porque yo soy jardinero, entonces, bueno, escogí esta profesión desde los 14 años y me gusta todavía. Me encantan las plantas perennes y me parece importante esto en los parques porque traen más naturaleza a los parques. En el pasado solamente había algunos árboles y algo de pasto, pero por eso me gusta eh, en mis proyectos generar más biodiversidad en los parques. Sí, esa es mi idea. Ahora lentamente trato de trabajar con los clientes porque ellos quieren traer biodiversidad a las pequeñas ciudades, a los pequeños pueblos, pero realmente no entienden el tema o lo que se necesita. Por eso en el programa siempre tratamos de integrar la biodiversidad y ellos nos dicen, bueno, integremos o hagamos algo con la biodiversidad. Entonces normalmente la conversación con el cliente es bastante básica. Ok, segunda pregunta. Usted mencionó que en el primer lugar, en el primer parque muy natural, que usted tuvo algunos problemas de seguridad o había problemas de seguridad en la zona y que ya no las hay. Ya no tenemos esos problemas de seguridad. Digamos que la seguridad es algo muy importante en Latinoamérica, en Ecuador. Quería saber cómo resolvieron este problema de seguridad o si fue simplemente cuestión de visualizar el parque con el camino, con los elementos, los artículos, o si fue un proceso específico. Sí, con el tiempo integramos electricidad en los caminos, luz, entonces las personas empezaron a utilizarlo a diario y aquí durante esta estación a las 3:30 ya oscurece, pero la gente eh, n- igual va en la noche y lleva sus perros. Hay personas que tienen dos o tres perros, entonces todo el tiempo están caminando en el parque con sus perros, paseándolos, y eso hace que el espacio sea seguro, porque hay cientos de personas por hora, no solamente dos. Entonces, siento que esto ha cambiado este lugar
donde solo había arbustos y era secreto, porque a las personas les daba miedo utilizarlo y ahora miles de personas utilizan este sitio todo el tiempo y es gratuito y seguro. Entonces es bastante interesante eh, porque no hay cámaras en este parque en absoluto. Entonces no es que sea seguro por las cámaras, simplemente es un diseño que se hizo para la gente y la gente empezó a utilizar el parque. Qué bien, gracias. Tenemos 5 minutos, nos quedan 5 minutos. Tenemos una pregunta, entonces voy a abrir la discusión para debate general. Marcin, si quiere hacer preguntas, Nicolás también puede hacerlas. Hay una pregunta de parte del... Tú, Nicolás, ¿cuáles fueron los mayores retos para adaptar SVN en el primer proyecto que mostró el del deslizamiento? Sí, bueno, seguramente el mayor reto era dar credibilidad a la infraestructura verde como un medio para responder a ese requisito de deslizamiento. O sea, el PNUD llegó con ese requisito o sea, con ese pedido de decir, queremos resolver esa problemática de deslizamientos, que es muy seria porque ya ha habido tragedia en la zona, eh, pero queremos resolverlo con soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura verde. Entonces, aún, bueno, hubo toda esa ola desde los años 80 de ingeniería ecológica que utiliza sistemas principalmente verdes para responder a requisitos de ingeniería tradicional, ¿no? Para manejar la hidrología de un lugar, para manejar pendientes. Y desde hace pocos años llegan las SBNs, pero más bien en ámbitos específicos. Y entonces estuvimos buscando esas soluciones y nos inspiramos mucho realmente de ese movimiento de la ingeniería ecológica. Y trabajamos eso con los ingenieros, que son ingenieros tradicionales, que suelen proponer soluciones tradicionales, o sea, tradicionales para el deslizamiento. Entonces, controlar los pendientes, fijar, anclar con geotextil, con anclajes de metal, con muros de contención. Entonces, sabíamos que no había ni el presupuesto para esas soluciones ni que era el objetivo, pero tratamos de convertir las funciones de esas soluciones en elementos verdes, que son núcleos de vegetación, sistemas de drenaje, sistemas de infiltración. Y en realidad en la ingeniería ecológica encontramos bastantes cosas. Entonces, juntando lo verde con lo tradicional, ahí como que funcionó bastante bien. No llegamos a calcular, a decir, esta solución va a dar esta resistencia en tal momento, porque nos falta esa capacidad y son procesos dinámicos. Seguramente tenemos que evolucionar hacia esto, pero si firmamos el proyecto, cuando digo firmamos nosotros como especialistas verdes y también los ingenieros que estaban con nosotros, convencidos que iba a funcionar y iba a dar una respuesta eh, económica, eficiente y ecológica a esa problemática de deslizamiento. Entonces, fue el mayor reto seguramente, esa tecnicidad, pero creo que corresponde a uno de los mayores retos que tienen las soluciones basadas en la naturaleza, que es llegar a demostrar su eficiencia frente a los retos de las ciudades, eh, sean técnicos o incluso sean sociales. Que estamos llegando al final, pero me gustaría aprovechar que tenemos dos expertos en diferentes partes del Atlántico, en dos continentes distintos. Y para darles Marcin y Nicolás la palabra final en las conclusiones y quiero preguntarles si tienen algunas experiencias compartidas o desafíos compartidos a partir de las dos presentaciones, ya sea de compras o de diseños competitivos de sus proyectos. No sé, Nicolás, si quiere dar algunas palabras de conclusión sobre lo que vio en el proyecto de Marcin y Marcin también acerca del proyecto de Nicolás.
Adelante, Nicolás. Sí, me gustó mucho la diversidad de los dos proyectos. Están, a pesar de estar en la misma ciudad, creo que es muy diseñado, pero a su vez muy natural y también es bastante conservador cuando se trata de la filosofía de dejar que la naturaleza sea como es y también dejar que esté la naturaleza sin modificarla. Me parece muy interesante. Creo que tenemos un contexto muy parecido en el sentido de que estamos en las ciudades. En Ecuador, en Latinoamérica, tenemos unas rivieras naturales que deberían estar más conectadas con la ciudad. Entonces creo que podríamos tener un contexto bastante parecido y me gustaría ver concursos, proyectos que em, pidan tener una conexión con zonas naturales y la ciudad, tratando de buscar lo mejor de los dos sitios. Y también me gustaría ver más proyectos relacionados con las SBNs integradas en las zonas urbanas modernas con un diseño más formalizado. Nos falta algo de formalización en los proyectos que estamos haciendo, porque principalmente estamos introduciendo NBS, o los SBNs, perdón, en zonas de la periferia donde hay muchos problemas, donde hay muchos riesgos y donde los mismos municipios no están tan involucrados por su capacidad y bueno, por muchos motivos más. Entonces, cuando llegamos a esas zonas, nos enfrentamos a problemas de presupuesto y las soluciones no son tan formales y espero que lentamente podamos pasar a ser más formales porque ayuda mucho a que tomen más en serio las soluciones basadas en la naturaleza, que tengan más credibilidad y que se puedan presentar como una solución y no como algo estético. Sí, gracias, estuvo muy bien. ¿Tiene alguna observación, Marcín, de lo que vio en Ecuador? Sí, como dice usted, está trabajando en zonas periféricas y me parece que es muy importante que esté muy cerca a las personas. Como pudimos ver en las imágenes, vemos un pequeño canal, vemos que las personas estuvieron involucradas y que sienten que realmente les funciona y están contentos con esto. Y veo que en las imágenes que están muy integrados en el proyecto y deben estar contentos de formar parte del proyecto. Me parece que es bastante básico y que es algo importante que especialmente es especialmente importante para las pequeñas comunidades con las que usted trabaja. Entonces, me alegró mucho ver esto, no solamente eh, de parte del presidente desde arriba hacia abajo, sino que también tiene tiempo para hablar con estas personas que viven en estas pequeñas zonas y eso es lo que me gusta muchísimo. Fantástico, qué bueno poder aprender los unos de los otros. Estoy muy triste porque solamente tenemos 1 hora y media hoy. Me gustaría agradecerle a Nicolás Salmon y a Messi Guardia. Fue un tiempo muy valioso y espero poder visitar sus ciudades, visitar sus obras. No he tenido el privilegio aún en Quito, sí he tenido el privilegio de visitar un par de proyectos de Marcin y los motivo a todos los que están en la llamada de aprovechar si están en las ciudades. Quería decir que eh, son bienvenidos a los siguientes webinars, los últimos dos. Nicolás mencionó el tema de certificación en su presentación y vamos a estar mirando en más detalle cómo de importante puede ser esto para las pequeñas y medianas empresas y lo vamos a abordar en el siguiente webinar.
en enero y espero verlos a todos y a más personas también. Les deseo una gran mañana o tarde donde estén en el mundo y nuevamente mil gracias, gracias Marcín, gracias Nicolás, gracias a todos por unirse. Gracias, hasta luego, gracias, gracias, hasta luego.